dar el botón de grabar para comenzar. Listo. Bien, como les había dicho, ustedes ya han desarrollado la parte de la introducción, la parte de resumen, ¿verdad? Y ya ustedes también mencionaron por primera vez qué es lo que van a hacer. Ya ustedes tuvieron que ver qué es lo que van a hacer en una sección que es la hipótesis y los objetivos. ¿Bien? Algunos de ustedes ya hicieron las entregas, otros están en proceso de hacerlo, pero bueno, hasta la parte que estamos viendo hoy, ustedes ya tienen un background sobre lo que van a hacer, que eso lo hicieron en la introducción, estado adelante y más allá. Y además tienen otra parte que es donde ustedes dicen, declaran ya lo que van a hacer. Ustedes identificaron una carencia y con esa carencia ustedes entonces propusieron una hipótesis y después ustedes propusieron objetivos, y los objetivos es una enumeración de tareas que ustedes decidieron que van a hacer. Aquí, ojo, y recuerdo nuevamente, esos objetivos tienen o tuvieron que haberlos hecho muy cercanos al tutor, porque el tutor es quien les propone el trabajo y es quien puede decirles cuál es el camino que hay que llevar para responder la hipótesis que ustedes plantearon. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que vendría? Bien, ustedes plantearon una serie de tareas, pero entonces la pregunta es, ¿cómo vas a desarrollar esas tareas? ¿Cuáles son los detalles de cómo llevar adelante esas tareas? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que es la metodología y vamos a ver la carta Gantt, que es una parte bien sencilla, pero que se refiere a la planificación. Pero vamos a empezar ahora a hablar de la metodología. Y para eso les voy a compartir acá pantalla. A ver. Bien. Vamos a ver ahora metodología y carta Gantt. Y lo que vamos a ver acá, finalmente vamos a dar unas instrucciones para que ustedes entreguen esta sección. Bien, ¿qué es la metodología? Bueno, el significado de la palabra metodología viene del griego meta, que es más allá, o dos caminos, y logos es estudio. Entonces va a hacer referencia al conjunto de procedimientos que se basan en principios lógicos, que se utilizan para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica. De acá podemos ver uno de los detalles, primeros, inicial. La metodología va a tener una relación con los objetivos. De hecho, ustedes plantearon unos objetivos y la metodología va a mostrar detalles de esos objetivos. Al final, los objetivos son tareas. La metodología nos va a indicar cómo hacer esas tareas. Entonces, la metodología que ustedes propongan va a dar cumplimiento a los objetivos que ustedes plantearon. Los métodos elegidos por el investigador van a facilitar el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que solucionarán los problemas, que darán respuestas a las preguntas planteadas en el proyecto de investigación. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo que elegir métodos que me lleven a un conocimiento seguro y confiable para resolver lo que yo voy a plantear. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que yo no puedo plantear una metodología que esté basada en métodos que no me dan confianza. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un laboratorio de química, normalmente se usa un equipamiento especializado en química. Yo podría trabajar con soluciones y todo, y podría tomar, no sé, objetos que compren una parte, que no sean especialmente, que no sean que no provengan de un área especializada. Por ejemplo, yo podría hacer unas reacciones, tomar
un recipiente de vidrio, o sea, un recipiente que sirve para contener leche y podría empezar a hacer reacciones químicas y todo lo demás. Pero el problema es que si yo tomo un recipiente cualquiera, que no es el recipiente típico, que se usa para esos objetivos, puede ser que ese recipiente me introduzca alguna impureza, o puede ser que ese recipiente no tenga medidas exactas, o puede ser que el equipamiento que yo estoy usando, bueno, no me da algunos detalles que yo necesito para llevar adelante mi investigación. Entonces, yo realmente tengo que garantizar que lo que yo voy a usar es lo que se debe usar para desarrollar cada uno de los objetivos que yo voy a llevar adelante. Entonces, yo voy a tener que garantizar en los pasos que yo voy a llevar adelante, que yo voy a llegar a conocimientos confiables y que esos conocimientos van a ser tan confiables que van a poder responder las preguntas que yo les he planteado, van a poder realmente ayudarme a responder si mi hipótesis es correcta o no. Bien, por lo tanto, en vez de metodología, esta sección se puede llamar métodos, porque el término métodos se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto, y la metodología es el estudio del método. Bueno, ese detalle de si es método o metodología, bueno, no es tan importante. Lo importante es que entendamos qué es lo que va en esta sección. Bien, ¿de dónde van a venir los materiales y métodos? Bueno, primero usted hizo un marco teórico con un estudio del arte incluido, y de ahí va a presentar una pregunta de investigación. De esa pregunta de investigación se generó una hipótesis. Esa hipótesis, para responder esa hipótesis, yo planteé objetivos, que son conjuntos de tareas que me van a llevar a mí a dar una respuesta a la hipótesis. Y después que yo tengo los objetivos, yo coloco los materiales y métodos para dar detalles de cómo voy a llevar adelante los objetivos. Esa es la manera en que cada sección se relaciona con otro. En definitiva, cuando ustedes juntan todo esto, el documento que ustedes están haciendo tiene que tener una coherencia y tenemos que ser capaces de identificar dónde va cada cosa. Cuando yo hice el marco teórico y el estudio del arte, yo lo hice con la intención de aprender sobre el método, de demostrar erudición sobre el método y además identificar una carencia que motiva a mi investigación. Esa fue la razón por la cual yo usé esto. Ahora, yo aquí en esta sección no tenía por qué haber colocado elementos de otras secciones, y eso es importante que ustedes lo entiendan. Lo que va en la sección de marco teórico y todo lo que sería el estudio del arte, todo lo que va en esa sección tiene que responder a lo que se espera de esa sección. La pregunta de investigación que se hace al final de esta sección lleva a una hipótesis, donde les recuerdo que la hipótesis tenía que idealmente ser una propuesta que tuviera un cierto carácter de falseabilidad, o sea, que fuera una propuesta donde yo pudiera responder, bueno, sí o no, se cumple o no se cumple. Y yo planteo una serie de objetivos, y aquí hay que recordar que los objetivos yo solamente planteaba las tareas, sin dar detalles de cómo iba a hacer esas tareas. O sea, yo puedo decir que un objetivo, por ejemplo, es estudiar cómo interacciona un medicamento determinado con el sitio activo de una proteína. Pero yo no, en ese momento no decía con qué software lo iba a hacer. No decía, por ejemplo, que lo voy a hacer con Autodoc. ¿Por qué? Porque ese detalle de con qué software lo voy a hacer debe aparecer aquí en esta sección. En esta sección debe aparecer con qué software lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer con ese software. Pero en objetivos solamente yo planteaba la tarea, sin dar detalles del software o cómo voy a usar el software. Entonces, materiales y métodos es una sección que debe contener toda la información detallada de cómo voy a hacer o cómo se hizo. Porque ahora, como ustedes están haciendo un proyecto de memoria, ustedes van a tener que colocar información de cómo van a hacer. Pero después, cuando ustedes tengan ya la memoria y ustedes entreguen
el informe final de su memoria, entonces ustedes lo que van a tener que colocar en esta sección es cómo lo hicieron, cómo se hizo lo que ya ustedes terminaron, lo que ya ustedes presentaron. ¿Ok? Entonces, esta es la sección donde van los detalles. Ahora, vamos a ver qué detalles se esperan de esta sección. Para eso, primero tenemos que ver que esta es una sección que se puede llamar de muchas maneras. Se puede llamar métodos, metodología, pero los contenidos que van a estar en ellas van a ser contenidos de materiales y de métodos. Por lo tanto, si yo fuera a elegir una manera de llamar a esta sección, yo la llamaría así, materiales y métodos. No es que obligatoriamente usted tenga que llamarla así. Usted la puede llamar una sección que se llama metodologías, métodos. No hay una obligación de llamar a esta sección de una manera especial. Dime, Luciano. Profe, en la redacción de esta sección, ¿sería en futuro? Sí, porque como es un proyecto, cuando tú redactas un proyecto, todo se redacta en futuro. Entonces, por Ya, ejemplo, cuando yo redacto esta sección en un artículo, yo lo redacto en pasado, porque yo ya hice el trabajo y lo estoy reportando. Pero cuando yo tengo que presentar un proyecto Fondesit, esta sección la redacto en futuro, porque estoy haciendo una propuesta de lo que voy a hacer después. ya entiendo. Entonces, cuando ustedes la están haciendo ahora, ustedes la están haciendo como un proyecto que van a hacer después. Cuando ustedes entonces ya hagan su memoria, la van a redactar en pasado, porque ya lo hicieron. Ya, muchas gracias. Bien, como les decía, esta sección tiene dos contenidos, lo cual no quiere decir que yo deba separarlo en dos partes, pero son dos tipos de contenidos que van a aparecer durante toda la sección. Contenidos de materiales y contenidos de métodos. Y vamos a entender qué es esto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los materiales son aquellos elementos instrumentales, reactivos o cualquier otro elemento, puede ser software, que van a ser indispensables para realizar las tareas definidas en los métodos. Por ejemplo, puede ser que yo voy a hacer mutaciones, voy a hacer mutantes, entonces un kit de mutagénesis, sitio dirigida, es un material que yo voy a usar para hacer eso. Puede ser que vaya a hacer dinámicas moleculares, entonces el software BMD, por ejemplo, es uno de los instrumentos que voy a usar para hacer eso. Porque lo voy a usar para, no sé, armar el sistema, para construir los sistemas con los cuales voy a hacer los estudios. Entonces, eso es un material. Los reactivos que yo uso, si yo voy a hacer reacciones químicas, por ejemplo, los reactivos que yo uso son materiales. Un equipo, cualquiera, un equipo de resonancia, un espectrofotómetro, cualquier equipo que yo use, son materiales. ¿Qué debo tener en cuenta con respecto a los materiales? Bueno, los materiales deben ser materiales, como decir, oficiales. De cierta manera, eso da confiabilidad. O sea, si yo voy a usar un software como BMD, es porque todos sabemos que este es un software serio. Es un software que sabemos que típicamente se usa para esto. Si yo voy a usar un equipo de resonancia magnético nuclear, bueno, es porque ese equipo, en literatura, es lo que se usa para hacer el tipo de estudio que voy a hacer con ese equipo. Yo no debo usar un equipo que no me resulte serio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, las balanzas. Las balanzas son equipos que se usan mucho en los laboratorios de química, porque yo tengo que tomar reactivos y tengo que pesarlos antes de añadirlos. Pero yo no puedo usar la balanza que se usaría, por ejemplo, en una bodega para hacer un despacho de carne, por ejemplo. No puedo usar eso. Aunque es una balanza, no es una balanza que tenga medidas exactas. Es muy imprecisa. Entonces yo, en ese caso, lo que se usa en un laboratorio de química es lo que se llama una balanza analítica, y la balanza analítica se va a caracterizar por tener una cantidad de ceros detrás de la coma, con lo cual tú puedes hacer mediciones muy exactas, con precisión. Entonces, si yo fuera a usar una balanza como materiales, la balanza que yo voy a usar es una balanza analítica, no una balanza cualquiera.
Y asimismo, o sea, yo no puedo usar materiales que no me den confianza. Edwin me pregunta que en el caso de los materiales hay que ser específico. Por ejemplo, si realizó dinámica molecular, si hay que especificar las características del PC. Yo diría que sí y no. A ver, si uno da esa información, no está mal. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, está un poco en el tema de la intención. El PC que yo voy a usar para hacer un cálculo tiene que ser un PC evidentemente avanzado. Pero hay muchas opciones de PC que te pueden dar el mismo, que te van a dar el mismo performance. Entonces, tú puedes reportar el PC que tú usas, que tú usaste para hacer los cálculos, pero el cambio del PC realmente no debería influir en que otra persona haga sus cálculos y les dé igual de buenos. No debería, ¿eh? Cuidado. O sea, hay veces que sí. Hay determinados detalles que pueden influir en un PC. Pero no es normal. ¿Cómo decir? Yo he visto en reportes, en artículos, que personas dicen, no, hicimos estos cálculos y lo hicimos en una PC tal y tal. Y eso está bien. Porque así, yo que estoy leyendo el trabajo, puedo decir, bueno, estos hombres usaron un computador muy potente. Quizá. Y entonces, si alguien quiere hacer algo parecido, debería usar un computador muy potente. Esa es la información que me está llegando. Pero yo que tengo mucha experiencia escribiendo artículos, jamás digo el PC que uso y nunca nadie me lo reclama. O sea que si yo no colocara, por ejemplo, el software con el que yo hice la dinámica molecular, eso sí me lo pedirían, obviamente, porque eso es muy importante. Porque no es lo mismo hacer con un campo de fuerza que con otro campo de fuerza, no es lo mismo usar un software que otro software. Pero el PC, a pesar de ser un material, muchas veces es como un material más general, es como un material que influye menos en la calidad de los resultados. Entonces, por eso es que realmente no es tan esencial informarlo. Por ejemplo, en el caso de que ustedes están preparando este proyecto, yo no creo que sería adecuado que ustedes estén informando el PC porque ustedes no lo han usado. Entonces tendrían que estar averiguando con los tutores qué PC van a usar y esa cuestión no es necesaria realmente. No es necesaria. ¿Ok? Pero claro, si lo fuéramos a identificar, sí, ese es un material. Es un material, sin dudas, es un material, es el material más importante. Ustedes no pueden hacer nada sin el PC. O sea, ustedes pueden tener BMD, si no tienen un PC, no tienen BMD. Entonces, efectivamente, es un material. Dime, Luciano. Profe, hay que dar razón por la cual utilicemos un material. Por ejemplo, decir por qué vamos a utilizar BMD y específicamente BMD y no otro. Sí, sí, aunque si ustedes a ver, tampoco les aconsejo que se pongan en el plano de, cada cosa que digo tengo que justificar por qué la estoy diciendo. Porque eso ya yo lo vería, ya sería exagerado. Pero, cuidado, cuando ustedes proponen usar un método determinado, ustedes deben saber por qué lo van a usar. Y eso, donde más puede aparecer, suponiendo que ustedes no lo coloquen en el documento, es una pregunta recurrente que les pueden hacer cuando ustedes estén exponiendo. Oye, ¿por qué elegiste usar este software y por qué no este? Ya, yo quiero hacer un cálculo donde voy a analizar el genoma de esto y esto, y le voy a hacer esto y voy a usar el software tal, que es un software extraño que no mucha gente conoce, etcétera, etcétera. Entonces, alguien te va a preguntar, oye, ¿y por qué elegiste ese software? O sea, raramente te van a preguntar por qué elegiste BMD, porque BMD es un software que es tan transversal que todo el que usa, el que trabaja en simulación molecular usa BMD, o casi todo usa BMD.
Pero si tú dices que usas un módulo que no es muy común, entonces ahí sí siempre va a acabar esa pregunta. Oye, ¿por qué estás usando ese módulo? Porque lo que quiere saber el informante es que tú hiciste esa lección sabiendo por qué se hizo. La respuesta de no, es que mi tutor me dijo que lo usara, no es correcta. No es una respuesta correcta. Porque el tutor te va a decir muchas cosas, pero tú tienes que inquietarte, tú tienes que preguntarte el por qué te está diciendo el tutor que uses eso. Entonces tú deberías saber. Entonces, efectivamente es algo que es importante, que lo puedes colocar en el documento, pero si no lo colocaras, debes estar preparado para una pregunta, que esa pregunta lo que busca es saber el por qué tú usaste los materiales que usaste. ¿Ok? Sí, profe, me queda claro. Gracias. Perfecto. Bien, vimos que los materiales son aquellos instrumentos que uno usa para desarrollar el trabajo. ¿Y qué es el método? Bueno, el método es una serie de pasos sucesivos que nos conducen a una meta. Es necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. Entonces, el método tiene que ver más con el cómo lo hizo. ¿Okay? El método tiene que ver con, está el material, que es lo que yo uso para hacer las cosas, y entonces está el método, que es lo que se refiere a cómo hice las cosas. En el caso de un proyecto, que es lo que ustedes van a presentar, se refiere a cómo harán las cosas. Y ahí usted me puede decir, ay, pero es que yo voy a hacer las cosas, pero ¿cómo yo voy a saber las cosas, cómo las voy a hacer si no las he hecho nunca? El problema es que ahí está un poco ver cómo otros hicieron las cosas. Está por un lado lo que te dice el tutor te dice, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo así, 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 así. Entonces tú lo tomas todo a pie de la letra, lo anotas, y si yo te pregunto por qué lo hiciste, no sabes nada, no puede pasar eso. O sea, si el tutor te dice, vamos a hacer esto así, 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 entonces tú debes buscar el por qué. Debes preguntar, debes buscar información en internet, debes cuestionarte, debes buscar quizás otras maneras de hacer las cosas y tener inquietudes de por qué lo vamos a hacer así, por qué vamos a usar este instrumento y por qué lo vamos a hacer así, por qué no usamos otro instrumento y por qué no lo hacemos de otra manera. O puede darse el caso de que el tutor te da una pauta de lo que hay que hacer y tú eliges qué métodos vas a usar, pero tú tienes que tener una justificación de por qué los vas a usar. Entonces, esta parte de métodos tiene que ver con cómo lo hizo y hay que tener dominio de ella. Otra pregunta que te puede surgir es, bueno, ¿y qué sucede si después, cuando yo estoy haciendo la memoria, lo que yo elegí, el instrumento que elegí y la manera de hacerlo no me funcionan? Me da todo mal. No se preocupen. Cuando uno presenta un proyecto, uno está presentando una idea y demostrando que uno sabe cómo desarrollar esa idea. Después, cuando uno lo hace, si se encuentra con dificultades, cambias todo. No te preocupes. Lo puedes cambiar todo. El asunto es que lo vas a cambiar después que viste que las cosas no te resultaban. Entonces no hay que preocuparse. De hecho, cuando uno presenta un proyecto Fondesit, uno propone una cosa y después termina muchas veces haciendo algo distinto. Y no me refiero a que fue una estafa de la persona que no, es que lo haces distinto porque descubriste que hay cosas que no resultan y eso es parte de la ciencia. Recuerden, la ciencia tiene que tener riesgo. No puede ser algo que tú ya de antemano sabes que te va a resultar. Puede ser que algo no te resulte. En ese caso, que algo no te resulte, tú tienes que ser capaz de cambiar y de llegar a un resultado interesante con los cambios que hiciste. Si algo no resulta, tú lo puedes cambiar, pero a la hora de tú presentar el proyecto, tú debes presentar un desarrollo completo. Tú debes decir qué vas a hacer, con qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. De manera que una persona que lo lea entienda, esta persona sabe lo que está diciendo,
entiende cuál es el problema, entiende cómo poder llegar a esto y justifica muy bien el por qué eligió cada cosa de las que eligió. Eso es la intención cuando uno hace un proyecto. Y eso es más o menos hacia ahí ustedes se deben enfocar. ¿Qué software voy a usar? Voy a usar este software, pero claro, yo te puedo, no, pero es que ese software que tú elegiste no sirve para hacer eso que tú me dijiste. Yeah. Si te digo eso y es una realidad, entonces estás en problemas porque no sabías realmente qué hacía ese software. Tú debes saber qué hace ese software y por qué lo vas a usar, qué puedes esperar de ello y además cómo usarlo. ¿Cómo yo puedo saber cómo se usa un software? Hay una manera bastante sencilla que es buscar en literatura otros artículos donde se haya usado ese software con propósitos parecidos al que tú vas a hacer. Entonces de ahí tú sacas una serie de parámetros que son los que debes considerar en el software. Y ojo, que hay parámetros que pueden ser muy específicos, pero igual uno debería tratar de conocer la información lo más específica posible. Bien. Profe, Sí, dime. en esta instancia habría que definir también, siguiendo con lo del software, describir qué parámetros vamos a utilizar. Sí, y ahora les voy a poner un ejemplo de eso. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque así tú demuestras que te preocupaste por ver cuáles son los parámetros que debes considerar. Y claro, y un poco, eso, ¿qué sentido tienen esos parámetros? Eso es demostrar que tú dominas el método más allá de conocer que existe. Entonces, si tú vas a usar, si tú vas a hacer, por ejemplo, un método de docking, ya tú dices, yo voy a hacer el docking, pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que debes definir? Si tú vas a hacer dinámica molecular, yo voy a hacer dinámica molecular, pero ¿de qué me tengo que ocupar cuando hago una dinámica molecular? Hay una serie de parámetros que uno coloca, que esos parámetros lo que representan es de las cosas que uno se debe ocupar cuando va a usar ese método. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, hay algo que también deben considerar. Yo les dije que estaban los materiales y métodos. Y de hecho, la sección ustedes la pueden nombrar materiales y métodos. Ese es el nombre que yo prefiero. Materiales y métodos. Pero, les repito, no es obligatorio. Aunque se llame como se llame, sí ustedes deben considerar que dentro va a haber contenidos de materiales y contenidos de métodos. Ahora, no les estoy diciendo que lo coloquen separado. No les estoy diciendo que coloquen primero materiales y después coloquen métodos. No, no es eso. Porque realmente no es que exista una subsección que se llame materiales y otra subsección que se llame métodos. No, eso va integrado. Todo va integrado. O sea, los materiales aparecen y usted explica sobre los materiales de manera fluida. No es que usted tenga que primero mencionar los materiales y después mencionar los métodos. No es así la cosa. ¿Ok? Usted debe hacer una redacción fluida, pero sabiendo que usted tiene que ir mencionando qué materiales va a usar y además describir cómo va a usarlo. ¿Ok? Ahora, sí hay algo que ustedes deben hacer cuando ustedes presenten esta sección de materiales y métodos, que es el hecho de que ustedes van a demostrar, tienen que demostrar de cierta manera que entienden el método. Para eso, en proyecto de memorias, se les pide que ustedes también den una especie de estado del arte del método. ¿Qué significa eso? Si yo voy a hablar, por ejemplo, supongan que usted va a hacer un cálculo de Free Energy Perturbation. Free Energy Perturbation es una metodología que no es sencilla, tiene una teoría que es un poco rebuscada y usted tiene que entender esa teoría. Es un método que usted va a usar, pero es un método que requiere de un entendimiento especial. Por lo tanto, cuando usted
redacte sobre Free Energy Perturbation, en proyecto de memorias, usted debería, primero que nada, hablar sobre la teoría de Free Energy Perturbation. Eso es algo que no se hace en un artículo. En un paper no se hace eso. Pero en un trabajo de proyecto de memoria sí debería hacerlo. Por dos razones. Primero, porque te estás preparando más para entender mejor el método. O sea, a la hora de tú exponer, cuando te hagan preguntas sobre el método, vas a estar más preparado si estudiaste ese método. ¿Ok? Y además, además de que te vas a preparar para poder hablar del método, es la mejor manera también de que tú introduzcas el método en tu texto con la debida importancia que debe tener el método. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, hay métodos que van a ser centrales en tu trabajo, de los cuales te tienes que ocupar mucho. Y que no son métodos que son triviales de explicar. Entonces, esos métodos los debes revisar con mucha atención. Si son centrales en tu trabajo, tú los debes revisar con mucha atención. Debes estudiarlo, debes escribir sobre ello. Cuando yo me refiero a hacer una especie de dar un estado del arte de método, perdón, yo lo mejor lo diría como que dar una explicación teórica del método, yo lo haría de esta manera. Cuando usted va a poner la sección, una subsección dentro de la sección materiales y métodos que hable sobre esa parte en particular, por ejemplo, supongan que usted tiene un objetivo en algún momento que es hacer el Free Energy Perturbation, o sea, estudiar la diferencia de energía entre dos sistemas determinados, y eso lo va a hacer con Free Energy Perturbation. Entonces, en los materiales y métodos, usted puede crear una subsección que es el cálculo de Free Energy Perturbation sobre estos sistemas que se van a comparar. Esa sección yo la comienzo hablando sobre qué es Free Energy Perturbation, mostrando algo de teoría de Free Energy Perturbation, y después explico qué software voy a usar para hacerlo y después digo cómo voy a hacerlo. Pero eso no quiere decir que lo tengan que hacer con cada uno de los métodos que ustedes van a usar. Cuidado, porque en el fondo hay métodos que realmente son tan sencillos que no requiere que usted esté dando una explicación. Claro, por supuesto, siempre y cuando usted entienda bien el método como tal. Por ejemplo, si uno va a usar docking, la teoría que hay detrás de un método docking es bastante sencilla. Pero igual usted tiene que entenderla, ¿no? Si usted no lo entendiera, entonces yo le recomiendo que haga el ejercicio también de explicar, de estudiar la teoría del método para poder después explicar si alguien le haga si le hiciera una pregunta cualquiera. ¿Ok? Ahora, si el trabajo que usted va a hacer fuera un trabajo que tuviera pretensiones más de metodología, por ejemplo, si usted va a desarrollar una metodología para hacer algo, entonces obviamente la parte que tiene que explicar esa metodología no iría en esta sección, iría en la sección inicial, que es la sección que está hecha para explicar, ¿cómo se llama? La teoría de lo que usted va a hacer. ¿Ok? O sea, si usted va a explicar teoría de una metodología, iría en esta sección si esa metodología no es el objetivo de su tesis, de su proyecto como tal. Por ejemplo, dos posibles trabajos. Un trabajo que está enfocado a estudiar las diferencias de afinidad que existen entre dos medicamentos por una proteína determinada. Todo lo que usted explicó en el estado del arte tiene que ver con la enfermedad, con el medicamento, con el problema que usted identificó sobre la proteína que está involucrada en ese sistema. Pero después, a la hora de hacer los cálculos, usted va a usar Free Energy Perturbation. En ese aspecto, en ese momento, entonces, la explicación teórica de la Free Energy Perturbation iría en esta sección. Pero si su trabajo fuera el desarrollo de un método alternativo al Free Energy Perturbation, supongan que ese fuera el título del trabajo.
Entonces, eso es un trabajo que está enfocado a una metodología, que es algo que ustedes también pueden plantear en una tesis, en un proyecto. Entonces, como es un trabajo que está enfocado a una metodología, entonces toda la explicación y toda la teoría que uno desarrolla al principio es sobre la metodología. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. De todas maneras, quiero que lo entiendan de esta manera, independientemente de en qué sección vaya, cuando usted tiene una metodología que es muy central y no es de fácil comprensión y no es trivial, usted debe estudiarla, debe entender su teoría y debe colocar eso en el documento para demostrar que usted la estudió y que usted la conoce, y debe estar preparado para que le hagan preguntas sobre esa metodología para demostrar que usted la domina y la conoce antes de trabajar con ella. Bien, cuando uno escribe la sección de materiales y métodos, uno puede identificar dos momentos claves: la descripción de la metodología y la descripción del protocolo. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Supongan que nosotros tenemos acá un trabajo donde se va a hacer simulación por docking, simulación por acoplamiento molecular. Vamos a ver qué contenido uno colocaría en lo que se refiere a descripción de la metodología. Bien, esta metodología permite simular la interacción de acoplamiento proteína-ligando. En este proyecto se utilizará el software Autodoc con sus referencias, que consta de dos aplicaciones principales, AutoGrid y Autodoc. La primera se ejecuta luego de preparar los sistemas, es decir, seleccionar una estructura de una proteína, seleccionar un ligando, definir el sitio inicial de interacción, establecer una caja virtual en la cual el ligando puede generar cambios conformacionales aleatorios para evaluar nuevamente la interacción, y finalmente la cantidad de generaciones y ciclos a evaluar. El término generaciones hace referencia al tipo de algoritmos que se utilizan, en este caso algoritmos genéticos. La aplicación Autodoc 4 funciona con un algoritmo genético lamarckiano que establece una definición genotípica del ligando como una descripción matemática definida en A, 3 coordenadas cartesianas para su ubicación central; B, un cuaternión, definición espacial matemática de 4 variables para establecer la orientación de un elemento en el espacio 3D para la orientación del ligando; C, un ángulo de torsión del ligando. La cantidad de ángulos de torsión es definida por otra aplicación de Autodoc llamada AutoTors. Bien, todo lo que he leído acá, todo lo que he mencionado acá, se refiere a cosas específicas de Autodoc, que es el software que se va a usar en este proyecto. En este proyecto se dice, vamos a usar Autodoc, y estoy hablando de cómo funciona Autodoc, cuáles son las aplicaciones que tiene Autodoc, qué es lo que hacen y en qué orden las hacen. Digo que Autodoc funciona con un algoritmo genético lamarckiano y doy detalles de cómo funciona Autodoc. Eso es lo que yo llamo una descripción de la metodología. Yo les había dicho que estaba ese momento que era la descripción de la metodología, y ahora vendría lo que es la descripción del protocolo. O sea, hasta aquí dijimos, vamos a usar Autodoc, e hicimos una descripción de la metodología Autodoc, de lo que hace esa metodología. Ahora vamos a mostrar cómo describiría el protocolo. Se definirá una grilla que delimita la zona de búsqueda con AutoGrid con dimensiones de 60 angstrom por 60 angstrom por 60 angstrom, con una separación de 0,375 angstrom entre los puntos de la cuadrícula. A cada ligando optimizado se le identificarán grados de libertad de torsión con la ayuda de la aplicación AutoTors. El protocolo de Autodoc se aplicará con una población inicial de 100 individuos colocados al azar, un número máximo de 1 por 10 a las 6 evaluaciones energéticas, un número máximo de 3 por 10 a las 4 generaciones, una tasa de mutación de 0,02, una tasa de cruce de 0,80 y un valor de litismo de 2. 20 réplicas independientes del protocolo se llevarán a cabo para cada ligando usando estos parámetros. Las 10 mejores poses de docking se analizarán mediante el examen de sus puntuaciones relativas totales de energía. La mejor pose se determinará mediante la comparación de las poses obtenidas y teniendo en cuenta el valor total de energía.
Entre las diversas poses similares se seleccionará la conformación más favorecida energéticamente. Bien, si ustedes ven qué diferencia existe entre lo que hablamos antes y lo que hablamos ahora, es que antes hablamos sobre detalles de cómo funciona Autodoc. Ahora estamos hablando de cómo yo lo voy a usar. ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a usar? Yo voy a usar una grilla de 60 por 60 por 60. Yo voy a definir 100 individuos en el algoritmo genético, un número máximo de 10 a las 6 evaluaciones, un número máximo. Yo estoy dando números de cómo yo lo voy a usar. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que sería la descripción del protocolo que yo voy a usar. Cuando yo redacte la sección materiales y métodos, esto debe aparecer. O sea, debe aparecer primeramente una parte donde yo estoy hablando de la metodología. Esa parte puede ser más extensa, puede incluir hasta teoría de cómo, de cuáles ecuaciones están involucradas, depende de la teoría que usted está mencionando. Y después debe haber una parte donde usted dice cómo lo va a usar a usted. ¿Cómo lo va a usar usted? ¿Cómo usted va a usar estas metodologías? Esta metodología. ¿Ok? Donde usted da números y ahí usted puede decirme, pero ¿cómo yo sé qué números voy a usar? Ahí tiene que consultar un poco al tutor, pero además lo que uno debe hacer también es buscar literatura donde se haya usado un software y ahí uno va viendo cuáles son los parámetros que uno debe definir. Y también otra cosa importante, debe tratar de entender esos parámetros. Si usted lee y no entiende, pregúntele al tutor. Oye, ¿cuáles estos parámetros? Este que está acá, este parámetro de acá, ¿por qué se define? ¿Por qué me definen acá una tasa de cruce de 0,80? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, otro detalle de esto es que note que aquí hay una redacción en futuro, porque es un proyecto. Se definirá, se identificarán, se aplicará, se llevarán a cabo, se analizarán, porque es en futuro. Si después cuando usted hace la memoria llega a un resultado, o sea, el mismo protocolo que planteó aquí fue el que usó y llegó a buenos resultados, entonces todo esto lo cambia en la redacción y lo coloca en pasado, porque ya usted hizo el trabajo. Entonces usted dice, se definió una grilla, se identificaron los grados de libertad, se aplicó una población inicial de, se llevó a cabo. Ahora, obviamente, cuando usted haga el trabajo después, puede ser que hayan cosas que cambien acá, pero usted va a tener un material de inicio. Si usted cambió de Autodoc y usó otro software, bueno, tiene que cambiar todo lo que tiene que ver con ese software. Pero bueno, eso es parte del trabajo, eso es así. ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. Pero vamos a tomar los 20 minutos de descanso y continuamos entonces en 20 minutos. La parte siguiente va a ser más corta. Bueno. Vamos a hablar ahora de lo que sería el cronograma de actividades, qué es lo que ustedes deben colocar, qué es lo que se espera de esto, y cuál es la importancia de esta parte del documento. Bueno, el cronograma de actividades va a ser una guía de organización de tiempo en la cual ustedes van a colocar las tareas que ustedes definieron. O sea, ustedes definieron una serie de objetivos y lo que va a aparecer en la carta Gantt son esa serie de objetivos, pero señalando los tiempos que van a durar y además la cronología en la cual se van a desarrollar. En ese sentido, la carta Gantt debe reflejar cada una de las actividades que ustedes plantean en los objetivos. O sea, si ustedes tienen 6 objetivos, entonces ustedes debe aparecer
debe aparecer cada uno de ellos en la carta Gantt. En el orden que usted colocó los objetivos, asimismo debe aparecer después, deben aparecer esos objetivos en la carta Gantt. Se deben identificar las relaciones e interdependencias entre cada tarea. Eso se hace de esta manera, o sea, usted va a indicar en la carta Gantt cuál va primero, cuál va después, y además, si usted comienza a hacer, por ejemplo, el objetivo 2, después que terminó el objetivo 1, o empieza a hacerlo a la vez. O sea, usted termina primero un objetivo 1 y para comenzar el objetivo 2, el objetivo 2 es necesario haber tenido terminado el objetivo 1. Entonces, ahí, en ese caso, debe aparecer el segundo objetivo una vez que terminó el primero. Pero puede ser que el objetivo 2 pueda empezarse a hacer a la par que el objetivo 1 no ha terminado. Entonces, por ejemplo, usted prepara las cosas para el objetivo 1, pero en lo que se hace ese objetivo 1, porque puede ser un cálculo que demore en días, usted también empieza a realizar el objetivo 2. Lo hace después, pero lo hace a la vez que está también ocurriendo el objetivo 1. Y además aquí usted también va a demostrar que usted domina los tiempos que le lleva a hacer cada cosa. Entonces, cada una de las tareas que usted va a colocar en la carta Gantt deben tener un tiempo razonable. Por ejemplo, si usted hace un cálculo que es un cálculo sencillo, usted le puede colocar una semana. Y si usted coloca un cálculo que es un cálculo que se sabe que es un cálculo que dura más, que es más complejo, por el tiempo que demora, el gasto computacional, y aparte el análisis que debe hacer es más complejo, debe juntar más datos, etc. Entonces ahí puede ser que usted proponga que ese objetivo demore un mes. Además, en la carta Gantt usted también debe contemplar un tiempo para escribir el manuscrito final, porque eso también es parte del trabajo. La forma de hacer este tipo de cronograma es a través de lo que se llama la carta Gantt. La carta Gantt es una herramienta gráfica que permite mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado. Como cada uno de los objetivos va a ir sucediendo después del objetivo anterior, entonces lo que se espera en la carta Gantt es tener una visión más o menos como la que mostramos acá, una especie de escalera, donde el objetivo 1 comienza antes, el objetivo 2 después, y así consecutivamente, donde el tamaño de las barras que van a ver aquí van a mostrar qué tiempo demora cada tarea. Por ejemplo, una tarea corta aparece a través de una barra pequeña, una tarea más larga aparece a través de una barra más grande. El tiempo total en la carta Gantt debe ser el tiempo de un semestre, que son 18 semanas. Si todo va bien, ustedes deberían estar haciendo su memoria en el próximo semestre, que sería el semestre de marzo del 2022 hasta agosto del 2022. Es posible que ustedes no terminen su trabajo justamente cuando termine el semestre. Eso sucede y hay algunas facilidades, tengo entendido, en la escuela para que usted lo termine un poco después. Pero aún así, usted lo debe planificar para las 18 semanas. ¿Por qué? Bueno, porque si hay algún atraso, es un atraso. Pero lo que uno no puede hacer es planificarlo previamente para más tiempo. O sea, uno no puede hacer una planificación que ya contemple un atraso. Uno debe planificar el trabajo en el tiempo que uno tiene. En este caso es un tiempo corto. 18 semanas es muy poco tiempo para hacer una investigación realmente con todos los componentes que llevaría. Pero ese es el tiempo de que ustedes disponen. Por lo tanto, en la carta Gantt, ustedes pueden colocar, por ejemplo, desde marzo del 2018 hasta agosto del 2018, pero yo les recomendaría más que lo colocaran por semana. O sea,
la semana 1, semana 2, hasta la semana 18, porque independientemente de cuando ustedes comiencen y terminen, ustedes saben que deben planificar el trabajo para 18 semanas. Entonces, ustedes colocarían esas semanas en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba es donde uno coloca el tiempo que debe demorar, o sea, el tiempo en el que debe transcurrir todo el trabajo. Entonces uno lo comienza la semana, si uno coloca semana 1, bueno, semana 1, 2, 3, semana 4 hasta la 18. O uno puede colocar fechas, pero siempre pensando que en esas fechas puede haber algún cambio, porque todavía no saben exactamente en qué momento de marzo van a empezar ni en qué momento de agosto van a terminar. Entonces, en principio, usted coloca el número de semanas y acá en la parte vertical colocaría cada uno de los objetivos. El objetivo 1, lo que va a hacer, a ver, también usted puede colocar acá un objetivo desglosado en varias tareas, porque puede ser que en un objetivo 1 usted tenga identificado varias tareas o subtareas que usted va a hacer para ese objetivo. Entonces, no es que tenga que exactamente colocar lo mismo de los objetivos, sino debe colocar cada una de las cosas que usted define como algo independiente de lo que usted va a realizar. Aunque en realidad los objetivos ya te deberían estar dando las tareas exactas que usted va a hacer. Entonces debería haber cierta coincidencia. Lo que se espera es este comportamiento de escalera, como les dije ya, donde aquí, por ejemplo, esto que aparece aquí no debería aparecer, o sea, que haya una tarea que comience antes, aunque esto es un compendio, realmente aquí en esta carta Gantt, lo que está hecho aquí es como que hay un compendio de todas las tareas. La barra roja dura todo esto y abarca estas que hay aquí, la barra verde abarca todo esto de acá, y así, pero bueno, en principio la carta Gantt debería ser una forma de escalera, donde por ejemplo aquí la primera tarea comienza aquí en la semana 2 y la tarea y la segunda tarea comienza una semana después, pero fíjense que se superponen, lo cual está manifestando que estas dos tareas se pueden hacer a la vez. Sin embargo, esta tarea que viene después sí se hace una vez que terminaron las dos primeras tareas, lo cual está indicando que no se puede realizar antes, sino que hay que esperar a tener el resultado de las tareas anteriores antes de hacer las tareas siguientes. Y así consecutivamente. También es muy importante entender un poco cuál es el objetivo de la carta Gantt. Primero, cuando ustedes planteen el trabajo, podría ser que el tutor intente hacer un trabajo tremendamente largo en muy poco tiempo. Ese es el tipo de cosas que uno va a detectar en la carta Gantt. Si uno ve que en la carta Gantt hay muchas tareas que se saben que son tareas que demoran tiempo, pero que están definidas con muy pocos tiempos, eso ya es una alerta para decir, bueno, yo creo que todo este trabajo no se puede hacer en 18 semanas. Por eso es que uno hace una planificación, porque uno entonces tiene que colocar en esa planificación cada una de las tareas que realmente quepan en el tiempo en que uno va a hacer las cosas y que esas tareas cumplan con el tiempo y que realmente no sean demasiadas tareas superpuestas. Podría estar demostrando de que es demasiado trabajo que se quiere hacer, y eso es lo que se va a verificar en la carta Gantt. O sea, usted tiene que hacer una planificación donde se vea que se puede hacer un trabajo de manera fluida en el tiempo decidido. Y además, bueno, lo que les dije antes, recordar que siempre tiene que haber en la parte final un tiempo para el desarrollo del manuscrito. O sea, que de las 18 semanas, al menos tienen que haber unas cuantas en un tiempo razonable para hacer el manuscrito. O uno podría empezar a colocar que el manuscrito empiezo a hacerlo desde antes. Entonces, salirme un poco de la escalera y colocar que el manuscrito lo estoy haciendo desde antes, a la par que hago otras tareas, y dejar quizás una o dos semanas al final para completar ese manuscrito totalmente. Bien.
¿Dudas de esto? Díganme dudas que ustedes tengan de esto, que les surjan a partir de esta planificación. Respecto al manuscrito, Sí, supone que son los resultados en adelante, ¿cierto? En la discusión. el manuscrito es todo, ¿eh? Recuerden que cuando ustedes realicen el manuscrito final, ese manuscrito va a tener lo que ustedes ya hicieron acá en proyecto de memoria, pero con cambios, porque ustedes van a tener que cambiar la forma de redacción. Si algo lo hicieron diferente, van a tener que cambiarlo. Y además, los resultados. ¿Ok? El manuscrito final de memorias no es solo los resultados. El manuscrito final de memoria contiene una introducción, contiene hipótesis, objetivos, materiales y métodos y resultados. ¿Ok? Es todo eso. Pero claro, mucho de eso va a estar adelantado en lo que ustedes hicieron en proyecto de memoria, porque la motivación del trabajo y todo lo demás, eso ya ustedes lo van a tener terminado en proyecto de memoria. Entonces, la redacción al final, lo que ustedes tienen que hacer es revisar el documento que ya hicieron y hacer los cambios según los cambios que ustedes hicieron en cada una de las secciones. Pero el documento final es todo eso. ¿Dudas? Pregunten, aprovechen y pregunten, muchachos y muchachas. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Cuándo sería la entrega de la metodología? ¿Cómo? Eh, ¿Cuándo sería la entrega de esta parte de la metodología? O sea, eso se los voy a decir ahora aquí al final. Ah, ok. Lo que Gracias. les estoy preguntando es si tienen dudas sobre los contenidos de lo que hemos visto. Ah, respecto a eso, por ahora nada, está todo súper claro. Ok. Bueno, las instrucciones que tienen la tarea que tienen que hacer es justamente preparar estas secciones. Sección, materiales y métodos y Cartagán. Nuevamente, no olviden trabajar con tutores. Y esto lo deben entregar de aquí a 3 semanas. ¿Ok? Nuevamente, las reglas son las mismas. Yo se los pido de aquí a 3 semanas. En 3 semanas yo espero la entrega. Si ustedes no me lo pueden entregar en 3 semanas, ustedes me escriben y me dicen, profe, no lo puedo entregar en esta semana, entonces lo entrego en una semana más. Y ojo con esto, hay personas que me han escrito, profe, lo entrego el próximo mes. Señores, no puede ser el próximo mes. Nosotros tenemos 18 semanas solamente. O sea, si ustedes atrasan demasiado esto, después no van a tener tiempo para lo demás. Porque una vez que ustedes entregan esto, les va a llegar una revisión de los informantes. Si esa revisión no es muy rigurosa, si la revisión, por ejemplo, dice que todo está bastante bien, no hay problema. Pero siempre hay que tener cuidado porque puede ser que no sea así. Entonces, el revisor te pide muchas cosas y entonces vas a tener que redactar bastante para el documento y además vas a tener que preparar la exposición oral. Entonces, por eso, yo estoy tratando de cuidar los tiempos que vienen después, que son los tiempos que ustedes necesitan para tener el documento final, donde ahí la nota tiene más peso. Recuerden que estos informes que ustedes me están mandando inicialmente tienen poco peso en la nota, porque se supone que ustedes están empezando, pero después, cuando ustedes hagan el documento final de proyecto de memoria y expongan, eso es lo que tiene más peso en la nota, eso es lo que es más importante. Y para eso necesitan tiempo. Entonces, yo necesito que ustedes no se atrasen, no intenten. Primero, transmítanle a los tutores que ustedes no tienen todo el tiempo del mundo, que ustedes tienen un tiempo limitado, que hay flexibilidad, por supuesto, que ustedes pueden atrasarse un poco, pero que tampoco ustedes pueden atrasarse 2, 3 semanas, 4 semanas, porque de antemano ya eso podría generar un problema después al final. ¿Ok? Entonces, en 3 semanas ustedes me hacen esa entrega, se pueden atrasar, hay flexibilidad, pero traten de que esa flexibilidad no sea exagerada porque entonces van a tener poco tiempo después al final. Y eso es lo que yo trato de evitar.
¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, ¿alguna duda? No, profe, todo bien por ahora. Está todo claro, profe. Bueno. Entonces, con esto terminamos. Nos estaríamos viendo, ya si hay algunas instrucciones más yo les aviso. ¿Ok? Y más adelante yo les doy instrucciones si nos volvemos a reunir para darle más instrucciones. Y por supuesto, cuando ustedes tengan alguna duda, algún problema, ustedes me escriben. Recuerden que yo estoy a disposición de ustedes para cuando ustedes lo necesiten. Cualquier duda que ustedes tengan puntualmente sobre cualquier tema que tenga que ver con la tesis, ustedes me escriben y nos podemos reunir o les puedo responder, o sea, no hay ningún problema. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Las entregas que quedan también se van a seguir subiendo a Turnitin, ¿cierto? sí, lo que yo voy a crear otro link ahora para que ustedes lo suban a Turnitin. O sea, esta entrega también yo les voy a pedir que lo hagan a Turnitin y que lo hagan en documento independiente. O sea, que ustedes me envíen los materiales y métodos y la carta, o sea, eso en un solo documento independiente. Ya la entrega del documento final, ahí voy a tener que ver, porque ¿qué sucede? Que una vez que ustedes hacen una entrega a Turnitin, eso entra dentro de la base de datos de Turnitin. Y es un lío, porque ahora, por ejemplo, si ustedes me fueran a entregar el mismo documento, al final él les va a dar un % alto de coincidencia con su propio documento, con el propio documento que ustedes entregaron antes. Y eso es un detalle que me parece, bueno, que no sé, es malo realmente para poder usar el Turnitin para esto que quieren que nosotros lo usemos, pero es como funciona. O tengo que escribirle yo a alguien para que quite eso que ustedes entregaron antes de esa base de datos, que no sé cómo se hace, yo no lo puedo hacer. Lo puede hacer quizás alguien de la propia empresa Turnitin, que lo cual me parece que es un absurdo, que todos le empecemos a escribir a ellos. Pero en principio, la idea de Turnitin es que garantizar que el documento no tenga nada que sea una reproducción. O sea, de cierta manera es fomentar que ustedes tengan cuidado cuando ustedes sacan un documento, cuando ustedes saquen información de un documento, ustedes no lo pueden transcribir de manera literal. Ustedes deben hacer modificaciones para que eso sea original. Ustedes pueden hacer una redacción basada en algo que vieron, pero no puede quedar igual. No pueden haber párrafos iguales, oraciones largas iguales, no puede haber eso. Y eso es una práctica que ustedes deben ir incorporando, porque cuando ustedes después presenten, pues digamos, si ustedes envían un artículo, las revistas trabajan con este tipo de software, que te revisan y detectan este tipo de problemas. Además, cuando uno envía también proyectos, Fondesit también trabajan con eso. Yo conozco casos de personas que les han dejado fuera de bases proyectos porque les detectaron coincidencias de párrafos en internet, y eso es lamentable porque ya después quedaste fuera de base y no puedes postular hasta el año siguiente. Entonces, este tipo de herramienta ayuda a eso, a fomentar un poco a que ustedes hagan redacciones, aprendan a hacer redacciones basándose en información que ustedes encuentran en internet, pero sin transcribirla literalmente, ¿ok? Sencillamente es eso. Entonces, si yo recibo alguien que me manda un documento que tenga coincidencias por arriba del 20%, yo le voy a avisar para que haga cambios. ¿Ok? Pero bueno, hasta ahora no han habido muchos casos, pero vamos a hacerlo así. O sea, vamos a usar la herramienta así, ya que nos dijeron, ya que nos la colocaron ahí para usarla, vamos a usarla así. Entonces yo les voy a crear un link, otro link nuevo de Turnitin para la segunda entrega, y ahí ustedes van a tener que entregar en ese link. Bien. ¿Hay más dudas? Bueno, en este caso, terminamos por hoy y estaríamos entonces esperando sus entregas. Bueno, pasen buen fin de semana y nos estamos viendo. Gracias, profe. Muchas profesor. gracias, profe. Profe, que esté bien. Chao, muchachos. Chao, profe, que esté Chao. bien. Cuídense. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime.
Es que a mí me dio el caso que me dio un 11% de conciencia, pero yo revisé la conciencia y había como que dieron textos nada que ver. Como ninguno que haya entrado yo, y también me tomó como conciencia como los índices, hasta el mismo logo de la escuela. Lo toma como conciencia. Sí, hay cosas que él toma como coincidencias que son inevitables, ¿eh? Eso no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Por eso es que yo te estoy diciendo por arriba de un 20%. Yo vi coincidencias, por ejemplo, la mayoría tuvieron coincidencias bajas, ¿no? Un 5%, ya un 10% puede ser. Perfecto. Después cuando me meto en el documento yo reviso y muchas veces eran cosas que a mí no me parecieron que fueran cosas como dignas de cambiar. Okay, eso básicamente, pero no te preocupes por eso, no te preocupes por eso. Realmente, preocúpate si tú ves, por ejemplo, a ver, si uno hace las cosas bien no deberían haber coincidencias. Cuando tú encuentres un texto en internet, nunca debes copiarlo literal. O sea, tú debes hacer transformaciones, pero claro, hay veces que uno hace esas transformaciones y el software también enlaza palabras y encuentra también algunas coincidencias. Eso no es tan grave realmente. ¿Ok? Eso es Por todo. ejemplo, a mí me encontró un texto como de México, algo de México, y yo no me metí en ninguno de esos párrafos. Pero, por ejemplo, o sea, si tú quieres lo podemos ver, a ver porque él cuando te da el informe, yo no sé exactamente si ustedes pueden bajar el informe. Una vez que tú subes el link, tú puedes bajar el informe. A ver.